Pues esto, como solemos decir, no es una tertulia, no es una entrevista, es una conversación, es el conversatorio. Y hoy vamos a compartir nuestro tiempo con el compañero y sin embargo amigo Pablo Requena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Rafa. Pues como siempre, creo que esta es la tercera vez que tengo el privilegio y el honor de participar contigo en este conversatorio, así que encantado. Ya sabes que me encanta esto. De hecho, te lo pedí yo la última vez que coincidimos físicamente. Te di el toque diciendo, Rafa, me tienes olvidado y quiero un conversatorio. Así que aquí está, dicho y hecho, aquí estamos. Pues por mi parte encantado de compartir el tiempo contigo porque siempre hay temillas interesantes y me interesa tu opinión. No sé si a ti te pasa como a mí que ande un poco harto de la política madrileña. O sea, el abuso de los medios de comunicación con los temas de Madrid, como si fueran los temas de toda España, pues es un poco cansino. Pero claro, la verdad es que a veces nos lo ponen a huevo, porque claro, si el vicepresidente de gobierno lo colocan como, o se autocoloca como candidato de una de las formaciones al Parlamento, a la Asamblea madrileña, pues claro, eso ya trasciende, pero si además tiene, como en el caso de Edmundo Val, que el portavoz en el Congreso, pues también es el candidato, y si ves el modo en el que se están polarizando todo, pues claro, no te queda más remedio que decir, bueno, sí, es que al final esas elecciones no importan a todos. ¿O tú crees que no nos deberían importar tanto aquí en Andalucía o en Almería? Sí, sí, nos deben de importar, sí, sí. Importantes son, desde luego. Una cita que además siempre se ha dicho y creo que no sin falta de motivo, que la política madrileña, nos guste más o nos guste menos, tiende a condicionar, para bien o para mal, el resto de la política nacional. Por ejemplo, si y te hablo un poco de mi libro, se habla mucho de si Ciudadanos va a entrar o no va a entrar en la Asamblea. Veremos lo que ocurre, pero es verdad que si Ciudadanos entra o no entra, pues el futuro de Ciudadanos en el resto de España va a estar condicionado por si entra o no entra en Madrid, nos guste o no nos guste, ¿eh? Esto creo Claro. que es así. Fíjate, tú estás diciendo, pues, hablo de mi libro, claro, pero hay otro, en el caso de Vox, ¿no? Que es otro partido que, bueno, este sí parece claro que va a estar, va a seguir ahí, pero parece que va a perder fuerza. Eso también Mm. puede ser determinante, ¿no? Y puede ser determinante también que Claro, suceda con el propio Pablo Iglesias. claro, claro, efectivamente. O sea, el futuro de Podemos también está en juego en esta cita electoral autonómica, pero te digo más, Rafa, incluso el futuro, el de Vox, tú también lo has apuntado, del PSOE veremos a ver qué pasa con Gabilondo, si se pega también un leñazo soberano. Y te digo más, esto quizás es más atrevimiento mío, pero el futuro del PP también está en juego, porque hay muchos que pensamos que Ayuso más que como presidenta de Madrid, se está postulando como futura lideresa nacional del PP. Yo lo pienso así, sinceramente te lo Dios digo. nos coja confesado. Sí, sí, pero creo sinceramente, y bueno, ya hay ya algunas pistas que dan para pensar por ahí, pero creo que la relación entre Ayuso y Casado no es la mejor del mundo. Creo que Casado está discutido dentro de su propio partido, lo creo sinceramente. Está Feijóo también por ahí que lo piensa, está Moreno aquí en Andalucía que tampoco tiene la mejor de las relaciones, aunque ahora parece que han fumado la pipa de la paz para el tema de las listas aquí en Andalucía, pero todos sabemos que hay ahí Sí, pero importantes fíjate, diferencias. ahí hay una diferencia. Tú has nombrado algunos líderes del partido, pero claro, del Partido Popular. Pero claro, Mm. hay diferencias pasmosas. Por ejemplo, en Andalucía, Juanma Moreno, como en Madrid, Ayuso, gobiernan o venían gobernando con Ciudadanos. ¿Diferencia? Pues que el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, justo como en la Comunidad de Madrid, igual, en Andalucía se han sacado adelante dos presupuestos o tres. Se han sacado adelante leyes y se está gestionando. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid parece que ha salido adelante
me parece que ningún presupuesto y creo que una ley en todo este tiempo. Es decir, ahí falla algo. Ahí falla algo. Es decir, son igual dos partidos en coalición y el apoyo externo de Vox. Sin embargo, en una comunidad como Andalucía funcionan las cosas y en la Comunidad de Madrid es que no han sido capaces ni de hacer más de una ley. Sí, es así. Y con el tema del presupuesto de Madrid, tú fíjate, además la clave la daba la candidata de Vox, la señora Monasterio, que decía, a mí me sorprendió bastante aquella declaración, cuando dijo que el mismo día que Ayuso convocó elecciones o hizo pública la convocatoria de elecciones, ese mismo día había agendada una reunión a 3 bandas, PP, Ciudadanos y Vox, para el tema del presupuesto de este año de la Comunidad de Madrid. Una reunión que, según decía la propia Monasterio, o sea, un presupuesto que, según la propia Monasterio, estaba muy avanzado, vamos, faltaba el pelo de una gamba para llegar al acuerdo. Entonces, que esto también da cuenta de los que también pensamos, y creo que no carentes de razones, que la convocatoria electoral en Madrid pues obedece a mentiras flagrantes por parte de la señora Ayuso. La señora Ayuso, bueno, para empezar dijo que lo convocaba por el bien de los madrileños. Yo pienso que aquí han importado más los murcianos que los madrileños, ¿no? A la hora de convocar elecciones en Madrid. Y luego también decía que es que, claro, es que había una moción de censura preparada por Ciudadanos. Yo todavía estoy esperando que esta señora enseñe alguna prueba de que había una moción de censura por parte de Ciudadanos. Es más, es que los hechos desmienten que hubiera una moción de censura de Ciudadanos en Madrid. Bueno, se ha presentado una en Castilla y León por parte del PSOE, Ciudadanos tenía la oportunidad ahí también de darle la patá al PP y no se la ha dado. Aquí en Andalucía estamos viendo que la relación es... Pues habrá diferencias desde luego, pero oye, es bastante buena y están gobernando juntos y parece que van a gobernar juntos hasta el final de la legislatura. Y, en fin, el mismo Ayuntamiento de Madrid, ahí están perfectamente bien el señor Almeida y la señora Villacís. Entonces, ¿qué pasa en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea? ¿Qué le pasa a Ayuso y a Aguado? Que sí, que sabemos que la relación personal, oye, pues no es buena, de acuerdo, pero pues dilo claramente. Y mira, es que no soporto a Ignacio Aguado, no puedo con él. Convoco elecciones. Oye, ¿y te creemos? Pues vale, pues ya está. ¿No le gusta a la mujer el vicepresidente y quiere que...? Vale. O mira, es que tengo encuestas que me dan un resultado maravilloso y además me cargo a Ciudadanos porque los pronósticos no son buenos para ellos. Pues dilo claramente, sin miedo. Pero no me vendan la burra de que había una moción de censura que es mentira. Y ya termino, Rafa. No sé si has podido, me imagino que sí. Las informaciones que se han ido dando por medios como El Confidencial o por periodistas como Carmen Morodo, que decían que, bueno, que ellos tienen constancia de reuniones entre, entre Ayuso y Toni Cantó y también Marta Rivera allá por el mes de diciembre. No sabemos si estaban reuniéndose para tomar un cafelillo y hablar de sus cosillas o si ya veían venir la convocatoria electoral mucho antes de la moción de censura en Murcia, ¿no? Te quiero decir que estos son los mimbres que hay. Sí, de todas formas, a mí más que, digamos, la gestión esta de la moción de censura, de la supuesta moción de censura, que bueno, que también es verdad que es que se venía runruneando eso desde hace tiempo, con lo cual... Desde el mismo día, pero Rafa, es verdad que se venía rumoreando, pero desde el mismo día que se conformó el gobierno, te quiero decir, claro, esto es como decir, va a llover, va a llover, va a llover, hombre, pues algún día terminará lloviendo, digo yo, ¿no? Pero bueno, moción de censura, insisto, yo no he visto moción de censura en Madrid por ningún lado. He visto la del PSOE y la de Más Madrid, que querían haber colado, pero de Ciudadanos no he visto ninguna. Ni una prueba, oye. Claro, no, pero a lo que me refería es que más allá de eso, lo que está claro es la diferencia de gestión, que es a lo que yo iba, ¿no? Es la diferencia de gestión que dos mismos partidos políticos con el apoyo externo de otros en una comunidad autónoma como Andalucía se está gestionando, se están haciendo cosas. Es verdad que tendrán las críticas y tienen las críticas de la oposición, pero la oposición critica cosas que se están haciendo, leyes que se están aprobando, presupuestos que se están sacando adelante. Pero eso no ha pasado en Madrid. Pero yo quería preguntarte también sobre, bueno, ¿qué opinión tienes de algo que hemos visto y que es un poco llamativo? Por ejemplo, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos, resulta que no renuncia a su escaño en el Congreso. Todo parece ser por si no entra Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, por lo tanto se queda ahí inalvis.
Pero tenemos también al señor Pablo Iglesias, otra persona, otro político que siempre anda dando lecciones y que no tiene ningún inconveniente en vez de ser cesado, perdón, en vez de dimitir, ha preferido ser cesado para poder tener pues un pequeño sueldecito de algo más de 5.000 euros hasta que entre en la Asamblea de Madrid. Y ojo, una vez que entre en la Asamblea de Madrid, tendrá que decidir si quiere el sueldo de diputado o quiere el sueldo de esta indemnización por cese que tienen los ministros. Bueno, estos son lecciones, son miedo de uno y miedo de otro. ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, sí, es verdad que se está apuntando mucho, ¿no? El tema de que Edmundo no haya renunciado a su escaño. Yo te lo digo sinceramente, a mí no me parece mal que no haya renunciado. Es decir, me parecería mal que una vez sea elegido, sé que sale elegido, no renunciara. Eso sí me parecería un poco estrambótico. Pero también me parece lógico, Rafa, siendo muy, muy franco. Es verdad que los pronósticos ahora mismo dan a Ciudadanos que si entra muy ajustadillo o incluso puede que no entre. Entonces, con esos mimbres, a mí me parecería una torpeza por parte de Ciudadanos perder, entre comillas, a un magnífico parlamentario como creo que es Edmundo Val. Además, no en vano es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Es un tío que además es muy válido, es un abogado del Estado con una trayectoria tremendamente... Sí, porque, perdona, porque también hay que aclarar que estamos hablando, en el caso al menos de Edmundo Val, de alguien que si hace esto de quedarse en un puesto mientras opta al otro, no lo hace por dinero, porque él tranquilamente, como bien has dicho, es abogado del Estado y si él mañana o pasado deja la política o la política le deja a él puede volver tranquilamente a su puesto de abogado del Estado, que no son precisamente puestos que tengan sueldos pequeños, son puestos bien remunerados. Entonces, que en el caso del Mundo Val se puede hablar de la estrategia política, pero desde luego no estamos hablando de dinero, cosa que yo creo que sí estamos hablando de dinero en el caso de Pablo Iglesias. Sí, sí, totalmente, hombre. Tú piensas que, bueno, yo no sé, la hipoteca que tiene que tener ese hombre para pagar el palacete de Galapagar tiene que ser importante, Rafa. O sea, este hombre tiene un pedazo de mansión allí en Galapagar que bueno, el que iba el otro día a Vallecas con la sudadera a los vaqueros, ¿no? Intentando, bueno, hasta se puso de nuevo la coleta, creo que se quitó el moño y se volvió a poner la coleta. Bueno, y habrá gente que le compre estas actitudes y estas incoherencias y estas historias, pero cada vez son menos, también es verdad. Las encuestas indican que Podemos también tiene bueno, un futuro electoral un tanto difícil. Pero sí es verdad, con Pablo Iglesias pues se intuye esto que tú estás comentando, se intuye una necesidad económica para pagar, bueno, desde la niñera que le estamos pagando todos, hasta el chofer, hasta la hipoteca y hasta, claro, es verdad que su pareja está de ministra, y que tampoco está mal el sueldo de ministra, oye, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención, Rafa, de este tema es el hecho de que haya reclamado, que oye, que es verdad que con la ley en la mano tiene derecho a esa indemnización de más de 5.000 pavos, que se dice pronto, ¿no? Pero claro, es que tú tiras de hemeroteca, a mí la hemeroteca me encanta, quizás sea por deformación profesional, porque si tiras de hemeroteca es que ves que lo que decía este hombre precisamente de ese tipo, acerca de este tipo de indemnizaciones, ¿no? Hace no mucho, ¿eh? No te estoy hablando del Pleistoceno, te hablo de cuando hablaba de la casta y de las indemnizaciones para los cargos políticos, de las puertas giratorias y de, en fin, todo este discurso que ahora suena hueco. Es que te das cuenta de que dices, pero qué burra me estaba vendiendo este hombre, ¿no? En fin, pues ya está, esto es lo que hay. Los madrileños tienen la opción dentro de poquito de votar este tipo de incoherencias y este tipo de mantras que te das cuenta que bueno, pues eran palabras huecas y vacías y humo. Y ya está, y pondrán en su sitio al señor Iglesias que las encuestas tampoco le dan, ojo, está ahí, Podemos también, ¿eh? Sí, no, Podemos tiene serios problemas, entre otras razones, porque si en el caso de Ciudadanos estamos viendo que se juega el ser o no ser, en el sentido de entrar o no entrar en la Asamblea,
quien también se juega el ser o no ser es el propio Podemos, porque claro, que se presente un vicepresidente del gobierno, líder a nivel estatal de Podemos, y que se quede, pues a lo mejor el último o el penúltimo, pues Y lo que más le duele, hombre, Rafa, perdona que te interrumpa, lo que más le duele de todo esto es que quien le come la tostada es su archienemigo, el Rejón. claro, claro, eso tiene que doler. Eso tiene que ser duro, eso tiene que Eso ser tiene duro. que doler. Pero fíjate, me gustaría comentarte también en el caso estamos hablando de los paralelismos que puede haber entre la política madrileña, entre estas elecciones y otras que pueda haber, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, la situación del PP, de Ciudadanos, de Vox y de lo demás? Me refiero de lo demás en Andalucía, que desde Izquierda Unida, Adelante Andalucía, y las 1000 formaciones que se han creado dentro y fuera de lo que era Adelante Andalucía, ¿no? Porque claro, a mí me da la sensación de que Ciudadanos en Andalucía no está tan mal como pasa en Madrid, que incluso si en Madrid las cosas le salen bien a Ciudadanos, puede reforzar a Ciudadanos en Andalucía, si le sale mal le puede perjudicar, pero lo mismo el caso de Vox, ¿no? Que en Madrid parece que va a tener una importante bajada, pero yo no sé, ¿tú cómo ves que puede resultar lo de Vox en Andalucía, en unas futuras elecciones autonómicas? No sé, Rafa, si has podido, porque a mí me han pasado esta mañana una encuesta a nivel andaluz, no sé si has tenido la oportunidad de echarle un ojillo, me la han pasado hace un ratillo, de hecho. Y bueno, es el Centra quien elabora esta encuesta. Y miro para aquí para el lado porque es que la estoy mirando conforme hablo contigo. El titular es: el PP ganaría en Andalucía por 7,7 puntos sobre el PSOE, sumaría mayoría absoluta con Vox y Ciudadanos, caería al quinto lugar. Sería, pues bueno, el Ciudadanos seguiría la tónica nacional, ¿no? Pues que vamos cayendo poco a poco, pero o poco a poco, no tan poco a poco. Pero bueno, el caso es que Ciudadanos tendría el 8, según esta encuesta en Andalucía, el 8,1% de los sufragios. Es casi el doble de lo que le están dando las encuestas en Madrid. Con lo cual, quizá, siempre haciendo caso de las encuestas, Rafa, que yo, en fin, no soy un ferviente admirador de las encuestas en tanto en cuanto soy conocedor de cómo se cuecen muchas de ellas y dependiendo de quién las encargue, cuándo las encargue y con qué motivaciones, ¿no? Pero bueno, haciendo caso de la encuesta, esta última que, insisto, está recién salida del horno, hoy mismo se ha publicado. Pues Ciudadanos tendría un 8,1%, que es un resultado manifiestamente peor que el que obtuvo en la última comicios andaluces, pero que, oye, que le garantiza ser importante todavía en el Parlamento andaluz, seguir existiendo, que no es poco, y un colchón de unos 8 o 9 escaños, creo. Oye, pues ahí se ve una diferencia con respecto a, insisto, lo que hay en Madrid. O sea, quizá aquí se está valorando más la acción de gobierno conjunta con el Partido Popular. Quiero pensar que es así. Y quiero pensar que también, claro, las circunstancias en Andalucía son muy distintas a las de Madrid. Aquí hemos tenido 40 años seguidos de un PSOE, bueno, el PSOE más corrupto que haya habido en toda España. No vamos a hablar ahora de los ERE ni de otras tantas cuestiones. Te quiero decir que ese gobierno de cambio que se ha producido en Andalucía con PP y con Ciudadanos, creo que está bien valorado por una mayoría importante de andaluces, mientras que en Madrid no sé cuántos años seguidos lleva el PP gobernando, con o sin Ciudadanos. Si te digo así a los bote pronto 25 años seguidos de PP, a lo mejor no me equivoco. Entonces, claro, creo que las valoraciones con estos mimbres son distintas, creo. Y en el caso de Vox, ¿cómo lo ves? ¿Crees que aquí puede pasar lo mismo que en Madrid, que bajen? ¿O crees que también, al igual que con Ciudadanos, y yo lo comentaba también al principio, son situaciones distintas? Aquí sí se está haciendo gestión, mejor o peor, eso ya es criticable, pero se están haciendo cosas que no estaba sucediendo en Madrid.
Pero Vox, a diferencia de lo que sí pasa en Madrid, que está muy, muy unido porque tienen mucha proyección y están muy unidos, sin embargo aquí hemos visto pues, que han tenido gestoras prácticamente en todas las provincias, que aquí en el ayuntamiento empezaron con 2 y se quedaron con 1, en el ayuntamiento de Roquetas de 3 han quedado con 1, salieron del ayuntamiento de Ejido, perdieron 1 en el ayuntamiento de Vícar, en el Parlamento andaluz tenían 2 y se han quedado en 1. Bueno, claro, lo del Es decir, Parlamento hay andaluz una quizás sea lo situación. más... es así como tú lo estás contando. Lo del Parlamento andaluz quizás sea lo más llamativo, porque bueno, aquí teníamos a Luz Belinda, amiga mía del alma, que fue la que me dejó tirado con una entrevista que teníamos concertada y al final parece que le dio un poquito de susto y no quiso darla, y que ahora se ve que está deportado de la Falange, ¿no? Quiero decir que esta señora, pues bueno, era efectivamente parlamentaria de Vox, que ya no lo es, pero es que vete al que era número 1 cabeza de Vox en Andalucía, el juez Serrano, creo que es, ¿no? Sí. Que bueno, pues si quieres hablamos también de cómo ha terminado ese hombre dentro de Vox y veremos a ver si con una condena judicial importante. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Y luego ya, pues si a esto le sumas lo que efectivamente las situaciones que se están produciendo en muchos ayuntamientos y, bueno, no sé si has podido ver ahora, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? También han tenido un follón importante. Te quiero decir que la situación interna de Vox parece ser que dista mucho de ser un manto de paz y de sosiego. Lo que pasa, Rafa, es que yo lo que intuyo es que a la gente ahora mismo le importa más bien poco este tipo de cosas, tristemente. Creo que la gente, lo comentabas tú al principio, ahora mismo la sociedad está muy polarizada y se valoran más otro tipo de cuestiones. Yo, fíjate lo que te digo, yo lo digo siempre, lógicamente, con un cariz de broma, pero yo digo que si Vox ahora mismo, Abascal, se pusiera en la plaza de su pueblo a desollar recién nacidos, no le costaría muchos votos. Esto es algo como lo que dijo Donald Trump. Donald Trump, acuérdate, cuando dijo que si él se pusiera a pegar tiros allí en el Square Garden de Nueva York, no perdería votos. Y creo que a Abascal le pasa un poco lo mismo, porque bueno, lidera una formación que está muy de moda, ya sabemos cómo somos aquí con las modas, y tiene el viento a favor, y además juega con una sociedad muy polarizada. Y él, al estar en uno de los polos, en uno de los extremos, pues es uno de los principales beneficiados. Claro, es que fíjate que la llamada nueva política lo único que ha traído al final ha sido radicalidad y enfrentamiento. Esa nueva política es verdad que empieza Podemos a radicalizar hacia la izquierda hasta el punto que bueno, amenazaba con comerse al Partido Socialista. Todos recordamos eso porque no hace tanto tiempo. En esa situación llega Ciudadanos, que bueno, ya Ciudadanos tenía su propia historia en Cataluña y tal, pero irrumpe Ciudadanos ya en las comunidades autónomas, a nivel estatal, es decir, ya empieza esa implantación y parece como que intenta buscar un poco el centro frente a esa radicalidad en la que estaba establecido Podemos y a la que estaba derivando el Partido Socialista para intentar no perder los votos que se le iban a Podemos. Ahí entra Ciudadanos, luego surge Vox y ahora parece que toda la campaña electoral de Madrid está entre la radicalidad de Podemos y que el Partido Popular está comiéndose el electorado de Vox porque está radicalizando su mensaje. Y al final es eso, al final es un extremo y el otro. Y fíjate, la opción de Ciudadanos, que es como la más centrada y la más centrista, es la que se viene abajo. Parece que es que la gente lo que quiere es esos extremismos. No sé si es porque dan mucho juego televisivo. Yo creo que lo que pasa, o parte de la culpa de esto, es que mucha gente, no todos, pero sí mucha gente, a la hora de votar o a la hora de que le pregunten una encuesta, piensa más con las vísceras que con la cabeza. Y claro, si tú piensas con las vísceras, sea de un lado o de otro, pues siempre te va a salir más, pues la opción más, no sé si decir fanática o más contundente, quizás sea la palabra, ¿no? Y más
echa al monte, si se quiere, pues también. Es decir, por ejemplo, una persona oye, que haya votado al PP en su día o a Ciudadanos, o sea, que sea de derecha o de centro derecha, pero y ahora dice, pues mira, estoy cansado del PP por la corrupción y estoy cansado de Ciudadanos por lo que sea. Y yo me voy a Vox. Y porque además, yo es que tengo, bueno, imagino que tú también, y todos tenemos conocidos, incluso familiares y tal, que estarían por votar a Vox. Y, oye, yo en mi caso personal, tengo amigos que yo no los calificaría de fanáticos ni de extremistas, pero son gente que hoy por hoy compran el discurso de Vox. Si no entero, sí buena parte de ese discurso. Esto es parecido a lo que ocurría hace no mucho cuando Podemos estaba más de moda, como tú decías. Hubo un CIS antes de Tezano, porque esto es importante decirlo, pero hubo un CIS que daba a Podemos como primera fuerza política, ojo, cuando estaba en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, bueno, y lo mismo te digo, cuando Podemos estaba en la cresta de la ola, había muchos votantes socialistas, históricamente socialistas, que te decían, pues yo voy a votar a Podemos, pues porque estoy cansado del PSOE, porque me parece Podemos más contundente, más... En fin, llámalo como quieras. Esto es lo que pasa cuando encima la sociedad, insisto, aunque me repita, la sociedad está extremadamente polarizada. Estamos, pues bueno, ¿quién es el primero que paga el pato de una sociedad polarizada? El centro político, si esto es así. Es una pena, si te vas a buena parte de los países europeos, casi todos tienen un partido de centro liberal en sus congresos, en sus parlamentos. Y bueno, en muchos lugares de ellos no son, salvo en Francia, donde los liberales gobiernan, pero en el resto de parlamentos europeos, oye, pues tienen menos representación, pero son partidos que te condicionan unos gobiernos y que te alejan precisamente de esas posturas extremas a un lado y a otro, comunistas o neofalangistas, o llámalos como quieras, ¿no? Y creo que es importante que España tenga un partido de centro político, sea Ciudadanos, sea otro, ¿eh? Pero es importante que haya un partido de centro político capaz de pasar a izquierda y a derecha, capaz de pasar con el PSOE, con el PP y quitarle así, de ese modo, pues capacidad de gobernar nuestras vidas a partidos populistas, demagogos o incluso independentistas, ¿no? Y que por tanto no quieren el bien del Estado, sino el bien de su parcelita. Yo quería preguntarte también por el Partido Socialista aquí en Andalucía, porque bueno, sabes que hay esa pugna por quién encabece la candidatura a las elecciones autonómicas, que alguna gente pensará, bueno, si todavía queda, claro, pero si es Susana Díaz no pasa nada porque está ahí y por lo tanto sean cuando sean las elecciones, estupendo, pero si se cambia a Susana Díaz por otro candidato o candidata, pues claro, hay que ir generando esa imagen de candidato o de candidata y por lo tanto ya tienen que empezar a moverse los hilos, ¿no? Quería preguntarte, a ti como periodista, ¿tú crees que puede ser una buena candidata Susana Díaz o que debería dejarlo? Y yo ya te anticipo mi opinión. Yo creo que no puede ser una buena candidata porque ha sido presidenta. Y lo estamos viendo desde el ámbito de la información, es decir, no hace falta que entren los políticos. Desde el mero ámbito de la información estamos viendo que, claro, cualquier cosa que dice el PSOE ahora mismo es muy fácil, cualquier crítica, contrarrestarla con el y tú más, porque han sido, como bien decía, casi 40 años de gobierno y hasta hace 2 años y pico. Con lo cual, cada vez que dicen, es que, dices, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú qué? Claro, eso es fácil decírselo a ella que ha sido presidenta, pero y consejera en su momento. Pero ojo, Rafa, y secretaria de organización de Griñán. Cuidado. Claro, claro. Sí, Griñán, que está condenado con pena de cárcel e inhabilitado para cargo público. Esta era la niña bonita de Griñán, permítaseme la expresión. Y de bueno, pues, Manuel Chávez. Y de Manuelito Chávez también. Entonces, te quiero decir que con estos miembros, luego independientemente que efectivamente ha sido presidenta yo teniendo de padrinos a Chávez y a Griñán, creo que ya está inhabilitado moralmente para ostentar ninguna candidatura. Fíjate, yo ahí discrepo porque tú es verdad que puedes tener determinados... Mira, te voy a poner un ejemplo, Partido Popular, Pablo Casado, pero es que si no es Pablo Casado, cualquier otro dirigente del Partido Popular que esté en un nivel alto y pudiera optar a presidir el partido,
ha tenido que estar en el entorno de Rajoy o de Aznar. Entonces, para mí, en el caso de Susana Díaz, el haber venido apadrinada por Chávez y por Griñán no lo considero importante, pero sí el haber Pero sido Rafa, presidenta. una cosa, entiendo lo que dices, pero una cosa es estar apadrinado y otra cosa es haber sido la número 2. Es que no era un carguillo que pasaba por ahí, Rafa, es que esa mujer era la que movía los hilos del PSOE de Andalucía cuando Griñán era el mandamás del PSOE. Yo, mira, sin ir más lejos, yo me acuerdo cuando Carmen Chacón vino a Olula del Río a presentar su candidatura, acuérdate que yo estuve allí cubriendo aquello con la COPE. Y bueno, y ella vino, hizo la aparición estrella y ella representaba el apoyo del PSOE andaluz a Carmen Chacón. Y ella vino en calidad de secretaria de organización del PSOE. Ella vino en calidad de número 2, además enviada por José Antonio Griñán para apoyar a Carmen Chacón. Te quiero decir que no era una cualquiera que pasaba por ahí. A lo mejor Pablo Casado, efectivamente, también en su inicio, bueno, nuevas generaciones y tal, ha tenido mucha relación con el PP de Aznar y con el de Rajoy, con todo esto, ¿no? Pero claro, permíteme la palabra, era un mindundi comparado con lo que era Susana Díaz para Chávez y para Griñán. Sí, evidentemente. Pero independientemente de eso, sí es verdad que Susana Díaz ha gobernado Andalucía y luego, bueno, ganó las elecciones, pero salió del gobierno. Claro, la pregunta que yo me hago en una situación así es, ¿no tiene nadie mejor el PSOE? Que seguramente lo tenga, ¿eh? Seguramente lo tenga. Y luego, pues bueno, la segunda parte de esta película, Rafa, que es la guerra entre sanchistas y susanistas. Si esto es lo que hay, no hay más. Yo, mira, sin ir más lejos, ayer mismo vi a 2 cargos del PSOE en la provincia de Almería en sus redes sociales colgar fotos con Susana Díaz y un pequeño texto, un parrafito donde decía que Susana es la mejor, que estamos contigo y que... ¿Tú crees que estos movimientos son casuales, Rafa? Porque yo no. Por supuesto. Entonces ya ha empezado la carrera para ver quién lidera el PSOE andaluz y lo estamos viendo en redes sociales y lo veremos con actos, con palabras, con gestos y con declaraciones que irán indicando cómo está la cosa. Dicen que está el señor Espada, el alcalde de Sevilla, también como futurible candidato del PSOE. Dicen que la ministra, la señora Montero, siempre me lío. Montero. La señora Montero también está ahí en liza. Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo lo que estoy seguro... Estoy seguro, Rafa, termino. Estoy seguro de que Pedro Sánchez, si Susana se presenta, y si no se presenta Susana, se presentará alguien de la cuerda de Susana, y Pedro Sánchez no se va a quedar con las manos paradas, ¿eh? Y Pedro Sánchez pondrá a su candidato o candidata a dar la guerra a Susana Díaz, no te quepa la menor duda. Sí, pero que te decía que lo mismo que con Susana Díaz pasaría con María Jesús Montero, porque tiene un reciente pasado no precisamente brillante a la hora de hacer las cuentas en Andalucía, con lo cual todo eso se le puede volver en contra. Yo sé que al final, también lo comentábamos antes, ¿no?, que la gente parece que cuando llegan las fechas electorales casi que se pone la camiseta y le da igual todo, es decir, estos son los míos y pa'lante, aunque de mira, Rafa, de la plaza pública. Claro, mira quién ha ganado las elecciones en Cataluña hace 4 días, como el que dicen. El ministro de Sanidad, el que ha gestionado la pandemia de esta manera tan nefasta, ha sido el tío que más votos ha sacado en Cataluña. Entonces, ¿se ha castigado esa nefasta gestión de la pandemia? No solamente no se ha castigado, se le ha recompensado. Entonces, a partir de ahí, luego hay otra cosa, Rafa. Yo creo que la mitad de la gente, o sea, en líneas generales, salvo honrosas excepciones, creo que la sociedad nuestra en la que vivimos peca de una excesiva ignorancia política. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que deposita su papeleta, sea quien sea, ni se ha leído el programa electoral de ese partido, ni sabe la mitad de las cosas que debería de saber del candidato al que está votando. Y esto es así. Y por ejemplo, si finalmente es la señora Montero la que se presenta, yo te digo que la inmensa mayoría de sus votantes, no me equivoco si te digo, que la votarán sin saber que esta señora ha sido consejera de Hacienda y consejera de Salud en Andalucía, con la gestión que ha dejado detrás. Entonces, con esta ignorancia, pues es lo que... Mira, yo tenía un profesor de historia en mi cole que decía algo que es muy poco popular, pero que creo que tiene gran parte de razón, y era: qué pena que mi voto valga lo mismo que el voto de alguien que no ha abierto un libro en su puñetera vida. Esto es la democracia, desde luego, hay que aceptarlo, son las reglas democráticas y todos los votos valen iguales. Pero si lo piensas fríamente, no sé yo si todos los votos
merecerían, claro, lo que pasa es que es imposible discernir quién tiene el voto que más vale y el que menos vale, ¿no? Pero sí, pero el voto vale lo mismo, vale lo mismo el voto de un tío que no se ha leído un programa electoral en su vida, o que no ha visto un informativo en su vida, o que no ha leído un periódico en su vida, que el tuyo, que el mío, que no es que seamos más que nadie, Rafa, pero por deformación profesional, pues sabemos un poquito más de qué va la peli, ¿no? Sí, bueno, lo Sé que que no es ocurre es popular que... lo que estoy diciendo, Sí, lo no, sé, no, pero... no, no, no. Bueno, de eso ya hubo en la antigua Grecia experimentos, ¿no? Bueno, experimentos no, empezó así, es decir, primero solamente podían votar unos, luego solo podían votar otros, hasta que llega el No, sufragio yo no le negaría universal, ¿no? yo no le negaría el voto a nadie, no se lo negaría a nadie, pero sí estudiaría fórmulas para ver, no No, sé, yo creo que no, entre otras razones, porque uno vota a aquel que quiere, por un lado, vivir mejor, el que no quiere vivir peor, y cada uno cuando deposita el voto, es verdad que unos están más informados y otros están menos informados. Bien, pero ¿cómo establece eso? Porque es que no, también es imposible. es muy Lo que estoy relativo lo planteando de... es una utopía, pero un Es comentario también que te hago aquí en confianza. es muy relativo lo de estar, emitir un voto informado. ¿Qué es emitir un voto informado? El que ve determinados medios de comunicación, pues los de enfrente consideran que ese es un voto que no Sí. merece la pena. Podemos poner el ejemplo de la guerra que tiene, por ejemplo, cuando Vox ha impedido a su acto que acudan determinados medios de comunicación, como ha hecho Podemos. O sea, Sí. Podemos ahora se está dedicando a señalar a periodistas en concreto y a medios de comunicación en concreto como enemigos del pueblo prácticamente. Entonces, el voto informado es el de aquellos que leen determinados medios que defienden a uno o que defienden a otro o que están contra uno o que están contra otro. Ojo, y se informan, cada uno, claro, pero cada uno se informa por un lado, otra gente no se Sí. informa. Igual, igual es más sensato el voto de aquel que no se informa, No te digo visto yo que cómo no, está el no te digo yo que no. panorama. No te digo yo que no. Bueno, lo que pasa también, bueno, también es verdad que nosotros por ser periodistas sí leemos, vamos, yo tengo una manía tonta que es la de todas las mañanas cuando me levanto echar un vistazo a buena parte de los medios digitales y no digitales. Yo estoy suscrito también a un par de medios de pago, por ejemplo tengo suscripción a Orbit con El Mundo y también la tengo con El País. Y no los leo todos los días, sinceramente, pero sí, cada vez que puedo tengo un ratillo le echo un ojillo. Te quiero decir, me gusta mirarlo de un lado, lo de otro, y luego sacar mis propias conclusiones. Creo que eso es lo más inteligente, creo, lo mismo estoy equivocado. Y creo que es la mejor manera de estar informado, efectivamente, sin que esté apegado a una línea editorial concreta u a otra. Lo que te lo comentaba muy en plan utópico y muy comentario aquí en confianza ahora que no nos oye nadie, Rafa. Pero yo por supuesto no le negaría el voto a nadie, eso que quede claro. Y sé que es imposible discernir qué voto vale más y qué voto vale menos. Tú lo has explicado muy bien, pues, ¿cómo mides eso? Es imposible, ¿no? Pero Claro, es sí que, lo comento, es un comentario que hago en voz alta, ¿no? De que ¿por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué, no sé, el PSOE ha ganado durante 40 años en Andalucía, pese a que ya en los últimos coletazos sabíamos que había los fondos de Restiles y los ERE y los tal? pero ¿O es que por qué eso en no, Valencia, o por no, qué en no, Valencia pero pasaba? es que discrepo por dos razones. Una, en el tema de la discriminación del voto, por llamarlo así, porque también por esa misma razón se decía, bueno, pues que no voten las mujeres, como en la República, que no voten las mujeres porque están influidas por el clero y por lo tanto acabarán No, no, dando pero el yo no le voto negaría el voto a nadie, ¿eh? Yo no le el negaría. voto a las derechas, ¿no? Es decir, pues no, pues la mujer tenía que votar porque es un ser humano más y por lo tanto debe tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, si empezamos así, difícil, pero a lo que me quería referir también era a que al mantra este de que el Partido Socialista ha ganado sistemáticamente en Andalucía. No, el Partido Socialista no ha ganado sistemáticamente en Andalucía. El problema es que no ha habido un partido enfrente que gane. ¿Por qué lo digo? Porque el Partido Socialista llevaba pues, prácticamente 20 años perdiendo votos elección tras elección. Pero elección daba igual de lo que fuera. Autonómicas, generales, municipales. Si tú sumabas los votos en totales en Andalucía, sistemáticamente el Partido Socialista iba hacia abajo. De hecho, no olvidemos
que el Partido Popular ganó unas elecciones aquí con Javier Arena al frente. Con Javier Arena. Pero Rafa, pero tienes razón en esto que dices, de que efectivamente se producía esa pendiente a la baja del PSOE, pero aún así seguía siendo el partido más votado, salvo en aquella ocasión con Javier Arena, que es verdad que se quedó al canto un duro de sacar la mayoría absoluta suficiente. El PSOE ha ganado aquí siempre, con más, con menos votos, con una tendencia al alza o a la baja, pero era el partido más votado. Sí, pero me refiero a que no, era el partido más votado, pero cada vez lo votaba menos gente. El problema es que no había enfrente un partido popular, en este caso que era la alternativa, un partido popular que fuera capaz de conquistar esos votos perdidos de los socialistas que se quedaban en casa. Ese voto del socialista que se quedaba en casa porque no quería votar al PSOE, no había un partido como, por ejemplo, cuando llegó Ciudadanos, que podía acoger parte de ese voto, y tampoco iba al Partido Popular, con lo cual eran votos que iban, entre comillas, se quedaban en casa. Entonces, el problema era más en falta de alternativa que en que los andaluces votaran al PSOE. Los andaluces cada vez votaban menos al PSOE, pero claro, no votaban a otro. Ese era el problema, ¿no? Claro, es que pero si tú quieres lograr un cambio político en tu comunidad autónoma después de, insisto, de décadas, que creo que es sano, incluso no habiendo ERE ni habiendo fondos de reptiles, Rafa, creo que es sano. Yo, por ejemplo, fíjate, voy a decir otra cosa que a lo mejor me meto en un follón, pero yo, por ejemplo, la moción de censura, para empezar, yo es que la política de pactos que llevó Ciudadanos con Rivera, y se lo decía a mis compañeros internamente en su día, a mí nunca me convenció. Yo, por ejemplo, apoyar al PP en Castilla y León después de otro partido que lleva allí, pues yo qué sé, 35 años seguidos, ininterrumpidamente. Es verdad que no se conocen grandes casos de corrupción ni nada, pero creo que por salud y por higiene democrática, creo que es bueno, positivo la alternancia. Creo que es buena. Y creo que si un partido viene a regenerar la política, tiene que favorecer esa alternancia cuando esté en su mano. Es más, en Castilla y León, el partido más votado fue el PSOE en las últimas elecciones. ¿Por qué se pactó con el PP? Bueno, pues era otra época y era cuando, insisto, se jugaba a ser otra cosa, que no era el centro político. Y en Murcia lo mismo, y en Murcia igual, en Murcia lo mismo. ¿Cuántos años lleva el PSOE allí seguido? Y allí sí hay casos de corrupción, y si quieres hablamos de lo que se ha entregado en un PEN a la UDEF. Y bueno, pues ¿por qué se pacta allí con el...? Y allí en Murcia, el PSOE también fue más votado. Pero fíjate... Fíjate los fregados que me estoy metiendo yo, oye, Rafa. Sí, pero te iba a decir que, fíjate, en el caso de Andalucía, por ejemplo, el Partido Ciudadano sostuvo al corrupto PSOE y más allá del pacto bueno o malo, lo cierto es que después de aquello, la gente, los andaluces, aumentaron los votos a Ciudadanos y Ciudadanos acabó pactando con el Partido Popular. Claro, pero yo ahí veo una explicación clara a eso, Rafa. Se sostuvo al PSOE, sí es verdad. ¿Cuál era la alternativa? Convocar elecciones otra vez, porque no daban los números para hacer un gobierno con el PP. Sí, pero de acuerdo, pero eso, como antes decíamos, el voto informado, eso lo sabe alguna gente. Quiero decir, eso sí, es razonable, lo entendemos todos, la situación que había y la decisión que tomó Ciudadanos. Pero luego no fue un apoyo gratuito, Rafa. Bueno, se obligó a abrir una comisión de investigación en el Parlamento sobre los ERE, se echó a Griñán y a Chávez invitó a irse a su casa, es decir, se pusieron una serie de condiciones sobre la mesa y unas rebajas de impuestos, etcétera, etcétera, que oye, que sin entrar en el gobierno creo que no fue malo aquel apoyo. No porque nos guste más o menos, sino porque es que no había alternativa. La alternativa era convocar elecciones otra vez y con el gasto que eso supone y la pérdida de tiempo, ¿no? Pues muy bien, compañeros y sin embargo amigos, que muchísimas gracias por este tiempo, por este rato de conversación y nada, espero que no tenga que pasar tanto tiempo hasta que volvamos a vernos las caras. Eso espero yo también. Espero que no tenga que darte el tirón de orejas para que me vuelva a invitar, porque me encanta echar estos ratitos. Y espero que no tenga que renovar mi currículum después de todo lo que he dicho ante este rato. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego.